Agustín Rivera, gracias por estar con nosotros un rato. Muchas gracias, Domi. Es un placer, nos prometiste que te ibas a venir para hablar un poquito más de este cortijo andaluz, publicado hace muy poquito, que está a la venta prácticamente desde hace una semana. Eso es. Me has dicho que el libro va bien. Va muy bien. Es lo que me dicen todos los autores que vienen. Y en todo caso, ¿cómo te va a ti? Porque este tipo de libros son incómodos, habida cuenta de que inciden, obviamente, en la parte menos brillante y menos amable del ejercicio del poder sostenido en 30 años de democracia, que analizas, no de manera lineal, pero sí en algunos aspectos y en algunos asuntos que saltaron directamente a la palestra informativa. Sí, bueno, es un libro que radiografía básicamente los 30 años del poder, más de 30 años del poder del PSOE dentro de la Junta de Andalucía. Es la única comunidad autónoma que no ha habido alternancia política. Pero no solamente se centra en el PSOE y la Junta de Andalucía, sino que también recorre algunos despilfarros, algunos casos de enchufismo en diputaciones provinciales, comandadas por el PP y también por Izquierda Unida. La expresión el cortijo se transforma aquí en una metáfora por fuerza reduccionista, pero también real, de estas 3 décadas del gobierno del PSOE. Un socialismo, escribe Agustín Rivera, que ha confundido el partido con la institución, que ha abusado de su posición dominante, como lo han practicado el Partido Popular o Izquierda Unida en otros territorios y también en ayuntamientos y diputaciones provinciales de Andalucía. Eso es lo que yo quería resaltar. El libro es un proceso de investigación, también de cierto reporterismo, muy yendo a los sitios, a los epicentros de los grandes escándalos últimos, el escándalo de los seres falsos, el escándalo de Precaria, pero también analiza el fenómeno de las cajas de ahorro, analiza también el fenómeno, esta paradoja de la satisfacción que hay en Andalucía, ese ensimismamiento en ser andaluz, y un poco también hace un recorrido sobre todo el despilfarro que ha habido en la Junta de Andalucía y en otras instituciones, ¿no? Porque de luego ha sido una exuberancia irracional del gasto. La diferencia es que por esa falta de alternancia el cortijo andaluz ofrece un cuadro patológico con un paciente hegemónico repleto de tentáculos y ramificaciones, lo que tú llamas clientelar. Eso es. Ese es el cortijo que aquí se diagnostica, escribe Agustín Rivera. Hay tantas realidades como Andalucía existen. La Andalucía del cortijo andaluz focaliza una parte muy importante, no la única, de la realidad de las 3 últimas décadas, en la que domina un latifundio que huele a abono contaminado. Esas valoraciones te habrán hecho muchos amigos, ¿no?, en las esferas del PSOE vinculadas a la Junta, ¿no? Sí, desde luego. Yo creo que cuando un periodista, en primer lugar, yo creo que un periodista jamás debe de ser amigo del poder, no debe tener amigo a ningún político, y yo creo en el periodismo incómodo, en el que busca la verdad y verdaderamente que luche por no depender de esas instituciones políticas. La corrupción de los ERE la pones como capítulo primero. ¿Consideras sí, que es probablemente el más actual, es obvio, quiero decir, el que podría enganchar más al lector, o es el escándalo mayor de lo sucedido en 30 años de gobierno? Yo creo que sí, que el escándalo de los seres falsos, Domi, es el mayor escándalo de la corrupción en Andalucía. Es el mayor escándalo que ha habido. Pero también yo quería enganchar con el capítulo denominado El ministro de las tragaperras, que es Juan Francisco Trujillo, el chofer de la cocaína, el chofer de Francisco Javier Guerrero, que durante 9 años fue director general de Trabajo, el que dijo que existía un fondo de Reptiles por parte de la Junta de Andalucía para pagar a empresas y a gente afines al PSOE y afines a la Junta. Y yo pienso que reflejaba muy bien ese capítulo en Andújar, y se reflejaba muy bien. Yo creo que podía enganchar bien el libro por ahí, ¿no? Andújar y el Pedroso, un itinerario extrañísimo de ida y vuelta, ¿no? Sí. Sobre todo porque unifican en una línea común de actuación a 2 personajes muy distintos entre sí, el chofer y el exdirector general. Guerrero y el chofer y Trujillo en teoría no tienen nada que ver, se juntan de repente en Sevilla, cae Trujillo como chofer allí en Sevilla de Guerrero, y de repente en la Sierra Norte, que donde fue alcalde Guerrero, y donde se han utilizado más del 60% de todas las ayudas sociolaborales que se han investigado en la Comisión de Investigación de los Seres Falsos, han ido a parar
a la Sierra Norte de Sevilla. Es algo bastante curioso. Sí, de ahí procede también matemática, incluso aunque estando el asunto subyúdice, al final no tuviéramos más enjundia en las sentencias, en las condenas o más enjundia periodística, el dato matemático es que el 60% de los seres concedidos, presuntamente y algunos de manera demostrada, de manera fraudulenta, fueron allí. Es un sitio pequeñito de Andalucía. Sí, exactamente. El Pedroso no tiene y que más da la casualidad que coincide, obviamente, con el lugar de origen del director general. Y donde tiene Casa Viera, donde va todos los fines de semana y en sus ocasiones. Viera fue el consejero de trabajo, tanto con Chávez, ¿no? Y bueno, con Griñán ya no fue, pero bueno, ha tenido muchísimo poder y fue el que ideó. Viera fue el que ideó toda esta trama, según van a comentar tanto Izquierda Unida como el PP en el dictamen de la Comisión de Investigación de los Seres. El PSOE solamente sitúa a Guerrero como el jefe de esta trama, ¿no? Pero está claro que si la connivencia de Viera y de Antonio Fernández, que Antonio Fernández ha estado consejero de trabajo. Exactamente, consejero de trabajo, que ha estado 3 o 4 meses en la cárcel, que salió en agosto. Está claro que sin la connivencia de los consejeros, un director general no tiene tanto poder de ejecución. Otra cosa, a lo mejor, es que si Chávez o Griñán sabían de la existencia de este fondo y sabían de la existencia de esta ayuda fraudulenta. Eso está claro que la comisión no creo que llegue a ese asunto y vamos a ver si la jueza Laya, que ahora mismo está de baja, o el juez sustituto, el juez Escalera, pues llegan a algún tipo de solución judicial. Un juez que a ti en principio te inquietaba en sus actuaciones o en la información que se tiene de su propia persona. Sí, claro, el juez Iván Escalera, pues el juez sustituto desde 1 de septiembre de la jueza Laya, que tiene cefalea, tiene serios dolores de cabeza, incluso ha estado y está hospitalizada la jueza Mercedes Alaya, pero el juez Iván Escalera es en la red social, en Facebook, él comenta que es amigo del PSOE. Eso a mí me parece absolutamente escandaloso. Yo creo que un juez que diga públicamente que es amigo del partido político que él está enjuiciando este asunto de corrupción, desde luego yo creo que no creo lo mejor y como mínimo es bastante sospechoso de ser bastante parcial. ¿No temes, habiendo hecho este análisis currao, lo puedo decir como lector, currao, al margen de otras consideraciones, tela de currao, que se ha publicado en la Esfera de los Libros, que al haberlo publicado en la Esfera de los Libros, editorial que depende, bueno, pues de grupos de periódicos donde está el mundo, etcétera, pues que digan efectivamente qué es lo que era previsible? O sea, no hemos llegado a ese punto en que un periodista, en función de lo que critique o analice o publique, está más o menos acreditado dependiendo del medio en el que trabaje con una línea editorial determinada, que a veces se confunde no solo con una línea editorial, sino con la implicación y el favorecimiento clarísimo a una parte del abanico político. Hombre, ya está claro que quien crea que el libro solamente habla sobre la Junta del PSOE estará muy equivocado. Como he insistido antes, hay capítulos que insisten también en ese despilfarro que, por ejemplo, tiene el gobierno de la Torre, el gobierno también del presidente de la Diputación de Málaga, de Levendodo, Sánchez Gordillo, que de Izquierda Unida, o sea que está claro. Y yo creo que identificación mía a lo mejor, que puede tener un problema de que sea un libro que solamente esa crítica al PSOE, aparte del contenido, está claro que mis informaciones que publico diariamente como delegado en Andalucía del Confidencial, yo soy crítico con el PSOE, pero también con el PP, y está claro que yo también he hecho muchas informaciones que han sido bastante críticas con el PP, y no se puede decir que yo sea precisamente amigo de ese partido político. En todo caso hay un ejercicio de hemeroteca que tumba a cualquiera que se enfrente a tratar de hacer una especie de porcentaje favorecedor. Aquí te apoyas en informaciones, aparte del ejercicio de reporterismo que tú haces en tu propia persona yendo a los sitios. Me encanta la entrevista con el actual alcalde del Pedroso, por ejemplo, sí. Me gustó mucho. Bueno, utilizas informaciones publicadas de todos los medios con firmas muy diversas. Sí, exactamente, sí. Bueno, por ejemplo, del País, Lourdes Lucio, Barbero, el de la actual dirección del actual... El propio Román Orozco también. Román Orozco, o sea que Félix Bayón, por supuesto, Antonio Muñoz Molina, bueno, pues no sé, hay una serie
de firmas y de a lo mejor autores que yo está claro que había que citar en este tipo de libro. En ningún sentido es un libro que esté escorado hacia una determinada manera, ¿no? Quizá la parte más valiente para quienes conozcan un poco lo que son los intersticios del poder sea el análisis que haces de las dos grandes personalidades financieras de Andalucía, Braulio Medel por un lado y Antonio Pulido por otro. Sí, yo creo que sí. Yo creo que Braulio Medel, desde luego, yo Braulio, lo comento ahí, o sea, Braulio Medel ha sido uno de los grandes financieros españoles de las últimas décadas, sin lugar a dudas. Lleva más de 25 años en el cargo y ha conseguido, gracias a la connivencia tanto del PP como del PSOE, pues mantenerse en un cargo que en principio, bueno, él apenas era el presidente de la Caja de Ronda en el año 87, creó esa gran fusión entre Ronda, Antequera, Málaga y Cádiz en el año 91 y a partir de ahí pues sigue, ¿no? Bueno, yo creo que está claro que esa amistad que él ha tenido con los grandes políticos de esta tierra, pues le ha ayudado para mantenerse. Es verdad que Unicaja tiene unos ratios de solvencia muy destacados, bastante solventes, pero tampoco es menos cierto que su gestión ha sido avalada por los profesionales que han estado comandando la caja, que ya no están, que por ejemplo el caso de Miguel Ángel Cabello, que es el auténticamente artífice de que Unicaja no pudiera ser lastrada por ese tsunami por no sumarse a la burbuja inmobiliaria. Exactamente, un tsunami inmobiliario, quiere decir, sí. Sí, no haberse inflado de activos y tal. Exactamente, sí, sí. Algo que sí parece que hizo más Cajasol. Sí, Cajasol indudablemente pues estaba bastante contaminada, de hecho pues ya ha perdido todo el poder, ahora simplemente Cajasol es una marca dentro de la Caixa y yo creo que ese emblema de la Torre Peli, el rascacielos de la isla de la Cartuja, pues todo indica que está claro que yo creo que es el auténtico símbolo de despilfarro en un sitio, en un rascacielos que desde luego que no hacía falta y que simboliza esa megalomanía de financieros pues intentando ser políticos, intentando ser mucho más importante de lo que supuesto al final sí le concede. Panderetas, geranio, Sur, sí. Despilfarro, subvenciones, o sea... Subvenciones, es la idea clientelar de la que hablaban, claro, a través de las subvenciones. 30 años de gobierno socialista, 19 años, si no recuerdo mal, de presidencia de Manuel Chávez. Eso es. 40 meses de Griñán. Sí. O 41. ¿Qué te pido? ¿Un titular de cada cosa? ¿Un titular de Escuredo? De Escuredo, yo creo que mejor presidente que ha tenido la Junta. Digo, por no empezar en Plácido Fernández Villagas, que es anterior a la otra. De Pepote, de José Rodríguez de la Borbolla. La California que no fue. De Chávez. De Chávez, un dinosaurio que no quiere irse. ¿Y de Griñán? El intelectual que confió en gente menos válida que él. Es imposible resumir tu libro, lo sabes, ¿no? Sí, esto solo es una entrevista de televisión. Sí, claro, evidentemente. Entonces, bueno, yo de antemano asumo mi incapacidad para hacerlo y mucho menos en una tanda, ¿no? Pero desde luego sí me considero suficientemente capacitado tras haberlo leído y no habiendo incidido en exceso en temas muy completos también para, al ser una entrevista generalista, no cansar a lo mejor a un espectador que creo que la televisión es un medio, el libro es otra cosa, ¿no? Da otra capacidad para profundizar, para leer, para pararse, para notar que no da la televisión, pero sí puedo decir que hay muchísimo trabajo y la honradez de un tipo valiente que ha hecho algo que, bueno, quizá no sea el gran libro que se pudiera hacer de 30 años de autonomía andaluza, pero sí es un estupendo libro, valiente libro y trabajado libro, que trata algunas de las circunstancias que la autonomía andaluza en estos más de 30 años ha dado de sí. Y desgraciadamente el retrato, como no puede ser de otra manera, viniendo un periodista no va a hacer un retrato a colores de tipo Club Disney, no tendría sentido. El retrato en algunas ocasiones nos saca bastante feos. Te agradezco mucho que hayas estado un ratito aquí, Agustín. Muchas gracias, Domi. Sabes que contamos contigo de vez en cuando. Desde luego, muchas gracias.
Gracias a ti. ¿Te gusta la copla? Sí, también. También. Tú disparas por todos sitios, ¿no? Flores y balas. Bueno, pues entonces te va a gustar Juanma Jerez. Es un niño con el que yo tuve la oportunidad de disfrutar alguna que otra gala de copla.